Bien. Bueno, recuerdan que cuando empezamos a ver lo que era definir una recta en R2, nosotros habíamos dicho, ¿sí?, que esta ecuación era, repasando un poco, qué ecuación, de qué forma está dada esta ecuación de la recta en R2. A ver quién me puede decir. Explícito. Una forma implícita, bien. Explícita, perdón. Y habíamos hecho hincapié en que la misma ecuación, ¿sí?, la misma ecuación, pero definida en R3, hacía referencia a un plano. Y cuando empezamos a ver la definición de recta en R3, ahí empezamos a ver la diferencia entre una recta y un plano. Entonces, siempre hay que tener presente que si estamos en presencia de una ecuación explícita o implícita, bueno, si tiene tres incógnitas, sabemos que hace referencia a un plano, ¿sí? Si tenemos X, y Z, en este caso tenemos 0, o sea, el coeficiente que acompaña Z es 0, por lo tanto no tenemos la variable Z, y puede prestar a confusión si se trata de una recta o un plano, por lo que tenemos que saber siempre que estamos en presencia de algún tipo de esta ecuación, siempre tenemos que saber dónde están definidas para saber si se trata de un plano o de una recta, ¿sí? Entonces eso es importante para saber a qué hacemos referencia. Y en R3 nosotros también vimos sobre planos cómo podíamos representar una recta a través de las ecuaciones de los planos en R3. ¿Se acuerdan cómo expresábamos una recta a través de planos? Mínimo necesitábamos 2 para formar una recta. ¿Por qué necesitábamos 2? A ver quién me puede decir. A ver si puedo abrir el chat. Ahí está. Si hay alguien que escribe por chat o me dice, ¿por qué necesitamos mínimos 2 planos para definir una recta en R3? Porque la intersección de ellos forma la recta. Bien, perfecto. Mínimo necesitamos 2 planos que se intersecten, ¿sí? Porque si son paralelos, los planos tampoco me van a definir una recta. Entonces, mínimamente, para definir una recta a través de planos, necesitamos 2 para que se intersecten. Bien, perfecto. Entonces, vamos a avanzar un poco con respecto a lo que hace la definición de un plano. Nosotros, cuando empezamos a estudiar rectas definidas en R3, vimos que empezamos a trabajar con una dimensión más, por lo tanto teníamos un eje de coordenados más, y también teníamos planos coordenados, que los denominamos el plano XZ, que está formado por el eje X y el eje Z, el plano XY, que es el que está formado por el eje X y el eje X y el eje Y, y el plano IZ, que es el que está formado por el eje Y y el eje Z. Tenemos estos planos que nos forman, ¿sí? Si nosotros nos enfocamos en los ejes de coordenados, nos forman distintos planos que nos sirven para ubicarnos, ¿sí? Nos sirven para ubicarnos en el espacio. Y ahora bien, nosotros vimos cómo fuimos formulando o definiendo rectas en R2, en R3, y ahora
en el espacio, nosotros vimos también que podíamos definir planos, y queremos saber a partir de qué elementos podemos definir estos planos. Una de las ecuaciones que ya conocemos del plano, porque la estuvimos trabajando, es la ecuación implícita o general del plano, ¿sí? Que tiene esta forma. Y yo ya les adelanté, cuando estábamos trabajando con rectas, que de este plano podíamos leer una información, ¿sí? Le podíamos leer información, y qué tipo de información, ahora va la pregunta, yo puedo obtener de este plano. ¿Quién me puede decir qué puedo leer de esta ecuación del plano que tengo acá? Las componentes del vector normal. Perfecto, las componentes del vector normal, ¿sí? Que son los coeficientes A1, B1 y C1, ¿sí? Los coeficientes que acompañan a las variables. Entonces, nosotros ya sabemos, de la misma forma que habíamos planteado la ecuación implícita de la recta en R2, en lo que es planos definidos en R3, se definen de una forma muy similar, solamente que ahora tenemos una componente más. A partir de un vector normal que nos indica la dirección que va a tener ese plano, ¿sí? El plano va a ser normal a este vector que yo tengo como información, y conociendo un punto del plano, ¿sí? En este caso P sub 0 es el punto que yo conozco, voy a poder definir cualquier punto que pertenezca al plano, ¿sí? Y de esa forma yo puedo, al poder definir cualquier punto que pertenece al plano, yo defino la ecuación del plano, ¿sí? Lo defino como tal. Entonces, del punto que tengo como información, que es este P sub 0, a un punto cualquiera P, que acá es donde voy a tener mis incógnitas, X y Z, porque va a ser el punto cualquiera que yo pueda definir en el plano, trazo un vector de P sub 0 a P. Y este vector que yo obtengo, ¿cómo es con respecto al vector normal que me indica la dirección del plano? ¿Cómo son? El vector Paralelo. ¿Paralelo? El vector normal. Este vector que yo defino que está contenido en el plano, ¿sí? ¿Es paralelo al vector normal? Ah, no, perpendicular. Ah, bien, 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 ya me estaba asustando. Es perpendicular, ¿sí? Si yo lo corro, lo pongo este vector acá, forman 90 grados entre sí. Entonces, a partir de la condición de perpendicularidad, yo puedo definir definir cualquier punto de este plano. Puedo encontrar estas variables X y Z. ¿Se acuerdan cuál era la condición de perpendicularidad de dos vectores? El producto punto de cero. Bien, el producto punto de este vector que formamos P sub 0 a P por el vector normal me dé como resultado 0, ¿sí? Lo tenían acá en la pantalla. Entonces, a partir de esta condición, si la desarrollamos, fíjense en que, bueno, no me voy a detener tanto en este producto, porque ya lo vimos varias veces. Lo primero que hacemos es calcular las componentes de este vector, que es extremo menos origen, ¿sí? El P, que es el punto X y Z, menos X sub 0 y sub 0 y Z sub 0, que es el punto que tenemos como información, lo multiplicamos por el vector normal, ¿sí? Si vamos operando, llegamos a lo siguiente, llegamos a esta última expresión, donde si acomodamos para que las variables me queden todas del lado izquierdo, fíjense en que el coeficiente que acompaña a la variable X la voy a llamar A,
el coeficiente que acompaña a la variable y la llamo B, el coeficiente que acompaña a la variable Z la llamo C. ¿Quiénes son los coeficientes que están acompañando a las variables? Que vamos a llamar A, B y C. ¿Quién me puede decir? Lo dijimos antes. Las componentes, Mica, del vector normal. Bien, perfecto. Las componentes del vector normal me fueron siguiendo, ¿no? Fíjense en n sub x, n sub y, n sub z, que son las componentes del vector normal que yo definí, que es este vector normal, ¿sí? Entonces acá estamos demostrando que también en el plano los coeficientes de x y z son las componentes del vector normal. Y todo este número que me va a dar acá como resultado lo llamo D, que va a ser mi término independiente, ¿sí? Entonces de esta forma llego a la ecuación implícita del plano, donde A, B y C son las componentes del vector normal. ¿Me siguieron hasta acá alguna duda, chicos? Fíjense en que expresamos la ecuación, ¿sí?, a partir de la misma condición de perpendicularidad que habíamos visto en la definición de recta en R2, a partir que el vector normal nos marca la dirección. Solo que ahora nosotros conocíamos un punto de la recta y podíamos definir cualquier punto de esa recta. Ahora podemos definir cualquier punto del plano. Si yo quiero definir otro punto acá, ¿sí?, acá me va a quedar otro vector, y este vector, como está contenido en el plano, siempre va a ser perpendicular a este, ¿sí? Para el lado que yo quiera, si yo trazo otro acá, ¿sí?, este es otro vector, siempre va a ser perpendicular al vector normal. Entonces siempre con la misma condición voy a poder definir esta ecuación, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa cuando en la ecuación general o en la ecuación implícita del plano el término independiente D es igual a 0? Retrocediendo a lo que ya vimos, si dijimos que esto tiene analogía con lo que era recta definida en R2, ¿se acuerdan cuando en los casos particulares que analizamos la ecuación implícita de la recta en R2, qué pasaba cuando, en ese caso C era el término independiente, se hacía 0? ¿Qué pasaba con la recta? Pasa por el origen de coordenadas. Bien, pasaba por el origen de coordenadas, ¿sí? Y después evaluábamos qué pasaba con las componentes del vector normal, si se hacían 0 también. Entonces, ¿qué pasará con el plano si el D es igual a 0? También va a pasar por el origen de coordenadas. Entonces, si D es igual a 0 en un plano, yo sé que va a estar pasando por el centro del eje de coordenadas, ¿sí? Por 0, 0, 0. Va a contener ese punto y va a pasar por ahí. Bien, eso es una particularidad para tener en cuenta y que ustedes se ubiquen dónde estaría el plano. Vamos a continuar. De la ecuación implícita, nosotros las podíamos trabajar. Acá no está la ecuación explícita que veíamos antes en el primer ejemplo que despejábamos, ¿sí? Pero sí me interesa que veamos la ecuación segmentaria. Y repasando un poco en qué consistía la ecuación segmentaria, era primero que la podía escribir, ¿sí?, si los elementos o los componentes del vector normal A, B y C son distintos de 0. Y
el término independiente también tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque el objetivo era llevar esta ecuación a esta forma, ¿sí? A que me queden las variables en el numerador y la ecuación igualada a 1. Y me quedaban los denominadores que me estaban indicando los cortes con los ejes de coordenadas. ¿Para qué me servía esta ecuación segmentaria? Para graficar de una manera rápida. Bien, perfecto. Para hacer una gráfica de una forma rápida, ¿sí? Con las rectas nosotros podíamos ver la abscisa al origen, la ordenada al origen, y listo, graficábamos las rectas. Teníamos los dos cortes o los dos puntos en los ejes. Con los planos pasa lo mismo. Vamos a tener un corte más, que es la cota al origen, que es cuando el plano corta, además de cortar el eje X, el eje Y, va a cortar el eje Z, ¿sí? Entonces fíjense en este ejemplo de la derecha, cómo, o sea, si nosotros llevamos esta ecuación a nuestra expresión segmentaria, ¿cómo nos quedaría la segmentaria de este ejemplo? A ver, ¿quién me dice cómo me quedaría? X, yo voy escribiendo la expresión como me tiene que quedar. Más Y, más Z, igual a 1. ¿Sí? ¿Y X sobre cuánto? 6. Sobre 6. Y sobre 4. y sobre 4, y Z sobre 3. bien, Z sobre 3, ¿sí? Me indica directamente los cortes en los ejes de coordenadas. Con los planos pasa lo mismo. Esta es una forma muy fácil de lo que es graficar planos. Fíjense en que, bueno, ustedes ahora, como estamos trabajando todo digital, lo pueden hacer tranquilamente con el GeoGebra, que ponen la ecuación en su forma implícita y ya les grafica el plano, pero si lo tienen que hacer en la hoja, la forma de graficar un plano es esta, de hacer los ejes y mostrar dónde el plano corta, y les quedaría un bosquejo de forma como triangular para saber cómo está pasando el plano. Esta es la forma de graficar un plano, digamos, a mano, para que ustedes tengan una idea. Bien, entonces, de la ecuación general, nosotros podemos obtener la segmentaria para ayudar a compartir, para ayudar a graficar el plano. Vamos a avanzar. Como lo mismo, como vimos en recta definidas en R2, que a través del vector normal y un punto definíamos la ecuación general, en el plano lo que hicimos recién es a partir del vector normal y un punto definir la ecuación general del plano. En rectas en R2 también podíamos definir la ecuación vectorial, donde la ecuación vectorial de la recta teníamos un punto y un vector director, ¿sí? Que me indicaba la dirección de esa recta. Ahora bien, para poder darle el vector director, la vectorial siempre me va a dar información del vector director, ¿sí? En un plano, para poder darle dirección a un plano, para poder definir un plano, necesito mínimo 2 vectores directores para que me definan ese plano, para ver cómo tiene que tomar la dirección. Fíjense, si yo tengo el vector el vector B y el vector U, ¿sí? Me están definiendo o puedo proyectar
a través de estos dos vectores, como si fuera un paralelogramo, y, o sea, me están definiendo, me están proyectando un plano, ¿sí? Con un solo vector director yo no puedo definir nada. Necesito dos para poder, ¿sí?, proyectar ese plano, esa superficie, porque si no proyecto una recta nada más. Entonces, al necesitar ahora al necesitar dos vectores directores, mi ecuación vectorial, ¿sí?, como verán, tiene dos vectores directores, ¿sí? Y cada uno de esos vectores directores multiplicados por un escalar. Y vamos a ver de dónde sale esto. Bien, nos dice que a partir de un punto, ¿sí?, que pertenece al plano P sub 0, yo conozco este punto, tengo que conocer un punto y dos vectores ahora. Que el punto pertenece al plano y dos vectores no paralelos entre sí, no tienen que ser paralelos entre sí, porque si yo tengo esta situación, este vector y este vector, ¿puedo proyectar un plano? No, acá yo con estos dos vectores paralelos puedo definir una recta, porque son paralelos, ¿sí? No, si los muevo a un mismo punto, coinciden y no puedo proyectar nada. ¿Se entiende esto que estoy explicando, chicos? De por qué necesito dos y que no tienen que ser paralelos entre sí estos dos vectores. Sí, se entiende. ¿Sí? Bien. Entonces, a partir de esas dos condiciones, de tener un punto y los dos vectores no paralelos entre sí, yo puedo definir un plano. Ese plano, obviamente, que va a ser paralelo a estos vectores. Los planos sí, porque estos vectores están contenidos o son paralelos al plano que define. Si yo quiero definir el objetivo de la ecuación, de formar una ecuación o formular una ecuación, es definir todos los puntos que están contenidos en el plano, entonces puedo definir otro vector desde el punto que conozco a un punto cualquiera, como hacíamos recién, y acá no tenemos condición de paralelismo como teníamos en la recta, ¿sí? Yo tenía la recta, tenía un vector director, ¿sí? Y yo partía de un punto P sub 0, y podía definir cualquier punto P, y a partir de estos dos puntos trazaba, ¿sí?, un nuevo vector, y por la condición de paralelismo de estos dos vectores, yo partía de esa condición y formulaba la ecuación vectorial. ¿Se acuerdan de esto? De la definición de recta en R2, y en R3 la misma condición. Ahora, estos vectores entre sí no son paralelos, y menos con este. La condición, lo que tenemos acá, lo que se está dando acá, la condición, es que estos tres vectores son coplanares. Es lo único que sabemos. ¿Qué significaba que eran coplanares? Que los tres vectores pertenecen al mismo plano, ¿sí? No me generan ningún volumen, están inmersos en ese mismo plano. Los tres vectores, V y el nuevo que formo, P sub 0 a P. Cuando los vectores son coplanares, ahora voy a introducir un nuevo concepto, hace referencia a que son linealmente dependientes, y este concepto lo vamos a ver cuando empecemos a ver espacios vectoriales, pero voy a adelantar qué significa que los vectores sean linealmente dependientes. Al tener tres vectores, ¿sí?, como están contenidos en un mismo plano y decimos son linealmente dependientes, quiere decir que nosotros podemos definir, podemos escribir uno, ¿sí?, a partir de otros dos. Como
una combinación lineal. ¿Y qué me van a decir que es una combinación lineal? Volviendo al primer concepto que vimos de vectores. ¿Se acuerdan cuando vimos la suma de vectores a través de la regla del paralelogramo? ¿Sí? Que yo este vector B lo trasladaba al final, al extremo de U, y este vector U, ahora voy a cambiar de color, este vector U lo trasladaba, ¿sí? Acá, al final de B, y formaba un paralelogramo. Entonces, geométricamente yo podía sumar estos dos vectores a través de la regla del paralelogramo. ¿Cómo me quedaba el vector resultante de la suma? ¿Se acuerdan? Desde el punto P sub 0 hasta el punto donde se cortan los otros dos vectores, digamos. Bien, así, Claro. este vector, ¿sí? Supongamos que está derecho. Este vector es el vector resultante. Ahora bien, si yo les digo, sumo U más B, me va a dar el rojo, ¿sí? Que yo definí acá. Pero yo dije recién que el concepto de linealmente dependiente quiere decir que yo puedo escribir cualquier vector a partir de los otros dos, como una combinación lineal. ¿Y a qué hace referencia una combinación lineal? A esto. Si yo quiero escribir este vector, este o cualquiera, tomo este porque me quedo justo para mostrar la suma acá. Este vector, como combinación lineal de estos dos, ¿cómo hago para que la suma de esos dos me dé como resultado este vector? E sub 0p. Porque yo no quiero escribir un vector nuevo ahora. Yo lo que dije recién es que yo puedo definir cualquier vector como suma de los otros dos, que eso se llama como combinación lineal. O sea, para yo definir este vector, el verde tiene que medir esto, y el azul, y el azul tiene que medir esto. ¿Sí? Entonces yo haciendo la regla del paralelogramo puedo obtener este. ¿Sí? Para obtener esto, ¿qué le tiene que pasar al vector B y al vector U? Para que ocurra eso. ¿Qué se les ocurre? Se los tendría que multiplicar por un escalar para que reduzca su dimensión. Bien, este vector B y el U se tienen que reducir para poder dar como resultado este. Y muy bien, como me dijeron recién, creo que es Ignacio, Nacho, no me acuerdo. Sí, yo. Lo podemos multiplicar por un escalar, ¿sí? Alfa 1, alfa 2, pongo para hacer referencia a un escalar, para que me achique el vector y me defina este. Entonces, si yo multiplico voy a cambiar acá para que me queden igual. Si yo multiplico a cada uno de estos vectores, ¿sí? Alfa y beta, ¿sí? Son escalares. El objetivo en este caso es achicarlo, porque quiero obtener como resultado este vector, ¿sí? Entonces, si multiplico a cada vector por un escalar, voy a obtener, en la suma voy a obtener siempre este, ¿sí? Tengo que saber cuál es el escalar. Si yo quisiera definir otro vector, y ahora supongamos que es más largo, el vector, porque yo este punto P lo elegí y era más largo,
Entonces ese escalar tiene que ser más grande y la multiplicación de beta por b va a ser por un escalar más grande para que me alargue el vector y me pueda dar la suma este vector como resultado, ¿sí? De esa forma, achicando y alargando, o cambiándole de sentido, yo puedo definir, eso es lo que se llama combinación lineal, esta expresión, yo voy a poder definir cualquier vector del plano, ¿sí? Cuando tenemos dependencia lineal de los vectores, puedo definir cualquier vector, ¿sí? A partir de esta condición, ¿sí? Si yo conozco dos vectores, voy a poder definir cualquier vector, P sub 0 P, ¿sí? Porque este P, dijimos, es P, un punto cualquiera del plano, entonces puede estar ubicado en cualquier lugar, lo voy a poder definir a través de esta combinación lineal, ¿sí? Voy a ir encontrando los escalares alfa 1 y beta para definir este vector. Ahora bien, con esta condición aparecen dos parámetros. ¿Se acuerdan cuando vimos la definición de recta? Que nos aparecía un solo parámetro porque el objetivo era moverme en T para definir todos los vectores sobre la recta, ¿sí? Cuando definíamos una recta, yo tenía un vector, ¿sí? Para poder definir todos los puntos, yo tenía un parámetro T que usábamos igualdad de vectores, ¿sí? Decíamos, bueno, este vector que iba de P sub 0 a P va a ser igual a este, que yo tengo como dato, siempre va a ser igual a este, pero multiplicado por T, porque este puede ser más largo, puede ser más corto, o sea, para poder definir todos los vectores de la recta, voy a tener que multiplicarlo por T para que se cumpla esta igualdad. Porque este vector tiene una longitud definida, porque es U, me marca la dirección, bueno, pero para poder definir todos los puntos de la recta, yo digo, lo multiplico por T, a medida que T va tomando un valor, yo voy a ir manteniendo siempre esa igualdad. Con esto pasa lo mismo, pero no con una igualdad, sino con una combinación lineal, porque estamos trabajando en plano y tenemos que los vectores son coplanares. Por lo tanto, linealmente independiente, a lo que quiere decir que a través de combinación lineal yo puedo definir todos los vectores que hay en el plano. ¿Se entendió, chicos, esta parte? ¿Sí? ¿No? ¿Se me fueron? De mi parte se entendió, profe. Bien, perfecto. Sí, profe, se entendió. Bárbaro, gracias. Bueno, sigo entonces. Entonces, como yo dije recién, si tengo dependencia lineal entre los vectores, entre los tres, puedo escribir este vector P sub 0P como combinación lineal, lo que decíamos recién, y despejo el punto P, que es X, este es el punto P, X y Z, ¿sí? X y Z, paso sumando el punto P sub 0, y me queda la ecuación vectorial del plano, ¿sí? Donde estoy leyendo el punto que pertenece al plano, P sub 0, y los dos vectores ahora directores del plano, con sus respectivos parámetros alfa y beta, ¿sí? Por eso es que ahora, en la ecuación vectorial del plano, sí o sí van a aparecer dos vectores directores, cada uno con su parámetro. Entonces, acá no tenemos por ahí que decir, bueno, estoy en R2, en R3, porque es ecuación vectorial. No, porque yo sé que cuando estoy hablando de recta tengo un solo vector director y un parámetro. Cuando estoy hablando de plano tengo sí o sí dos vectores directores. Y bueno,
dos parámetros, uno para cada vector. Si nosotros trabajamos esta ecuación vectorial, descomponemos la ecuación lineal y la llevamos a 3 ecuaciones, formamos un sistema de 3 ecuaciones, obtengo la ecuación paramétrica, de la misma forma que lo trabajaba en rectas en R2, pero ahora con un término más que hace referencia al segundo vector, ¿sí? Fíjense en que seguimos leyendo el punto, todos estos elementos pertenecen al punto, que no están acompañados por ningún parámetro, y los que están acompañados por un parámetro son los vectores directores. Bien. Nosotros en recta, a partir de acá, trabajábamos la ecuación simétrica cuando despejábamos T. Bueno, esa ecuación acá no la podemos trabajar porque tenemos 2 parámetros, entonces solamente podemos expresar el plano en su forma vectorial y en su forma paramétrica. Hasta ahí nomás. Y la ecuación que vimos antes, la ecuación implícita, la segmentaria, que es la que nos sirve para graficar. Ahora bien, nosotros podemos tener esta situación también, que nos digan que formulen o formular la ecuación del plano que pasa por 3 puntos no alineados, ¿sí? No alineados porque si no, de nuevo, si están alineados, no me va a permitir definir un plano, me va a formar una recta, me va a definir. Entonces, al tener 3 puntos que pertenecen al plano como información, tengo el punto 1, el punto 2, el punto 3, elijo un punto cualquiera del plano, ¿sí? P siempre hacemos referencia a X y Z, que es cualquier punto, X y Z, el que vamos a estar definiendo, el que en realidad nos define la ecuación. Fíjense en que yo, si tomo un punto de referencia, por ejemplo acá tomo el punto 1, puedo definir vectores, ¿sí? Acá puedo definir el vector U, el vector B, y acá, bueno, defino el vector P1P. Lo llamo así para... ¿Qué les parece? ¿Qué situación tenemos acá, según lo que estuvimos viendo antes? ¿Les parece que podemos definir la ecuación vectorial a partir de 3 puntos? Si yo a partir de estos puntos puedo definir un vector U, que es, este vector U es P1, P3. Este vector B es el que va de P1 a P2. ¿Sí? Siempre partiendo de un mismo punto, ¿no? Y este otro, que si quiero lo llamo W, que va de P sub 0 a P. ¿Puedo definir la ecuación vectorial? Esta ecuación. No, ¿La puedo definir? no, porque tiene un solo punto. Tengo 3 puntos. Punto Claro, 1. digo, en la vectorial vos tenés un solo punto, acá en este caso necesitas 3. Mira, fíjate acá. Ay. Fíjate este No se pueden gráfico. definir los vectores. Claro, es lo que yo les digo acá. A partir de puntos yo puedo definir vectores. Acá yo puedo definir el vector U, el vector B y este otro vector, que va de P sub 1 a P sub 2. Fíjense en este gráfico, vuelvo al gráfico anterior. Que tengo un vector U, un vector B y este vector, que también lo llamo W o P sub 0P.
P sub 0P. ¿Tengo la misma situación o no? Ya tenés definido el vector que va de P1 a P2. Claro, tengo de P1 a P2 tengo P. Y de P1 a P3 tengo otro vector. Estos vectores que estoy formando con estos puntos que tengo como información, son vectores coplanares, ¿sí? Terminan estando, los puntos son coplanares, quiere decir que están contenidos en el plano, ¿sí? No están fuera del plano, están dentro del plano. Si yo formo, al no estar alineados, puedo formar vectores no paralelos entre sí, como estoy en esta situación. Y fíjense en que estoy en la misma situación que antes. Si yo defino un vector, o sea, partiendo de un punto, ¿no? De un mismo punto. Puedo tener dos vectores y puedo definir la ecuación vectorial como definimos antes. ¿Qué pasa? Si yo acá tengo también otra situación, que si yo digo multiplico, ¿qué pasa si con estos dos vectores multiplico vectorialmente U por B? Vectorialmente, me da como resultado otro vector. ¿Cómo es ese vector que me da como resultado? Perpendicular al plano. Bien, perpendicular a los dos vectores o al plano. Me da un vector normal. ¿Sí? Lo voy a hacer acá. Yo tengo, si multiplico estos dos vectores, o los puedo usar como directores, o si los multiplico, obtengo el normal, y vuelvo a la situación 1 que tenía antes. ¿Me están siguiendo, chicos? Si no, borro todo y vuelvo a explicar. ¿Se entiende lo que digo? Tengo 3 puntos no alineados. Al no estar alineados, yo puedo definir vectores, tomo uno como referencia, tomo el P1, puedo definir vectores que no son paralelos entre sí, porque no están alineados los puntos. Entonces, tengo dos vectores que me definen el plano, los puedo usar como vectores directores para armar la ecuación vectorial. Estoy en esta situación, ¿sí? Estoy formando dos vectores. ¿Y qué punto utilizo para la ecuación del plano? Cualquiera, ¿sí? En este caso voy a utilizar el P sub 1, el que tenía acá, porque tomé ese como referencia. Pero es un punto cualquiera que pertenece al plano, con estos dos directores. ¿Sí? Ahora bien, si yo digo, lo relaciono distinto, yo tengo dos vectores que pertenecen al plano, si los multiplico vectorialmente, obtengo el normal. ¿Y en qué situación estoy? En la primera que vimos. Vuelvo. Estoy en esta situación. ¿Sí? Si yo tengo un punto P1, ¿sí? Un punto P2, y otro punto acá P3, ¿sí? Sobre este plano. No alineados, entonces, yo tomo como referencia el punto 1. Puedo trazar un vector acá, puedo trazar otro vector acá, están contenidos en el plano, los multiplico vectorialmente, obtengo como resultado un vector normal, ¿sí? Que es igual a este, que tengo acá como información. Entonces voy a estar en esta situación, que este vector normal lo multiplico por este otro que formo con el punto, en este caso P sub 0, P, para definir cualquier punto. Entonces, este vector por el vector normal, voy a obtener la ecuación general.
Vuelvo al gráfico que estábamos recién. Entonces, salió muy torcido esto. Entonces digo, si yo multiplico U por B vectorialmente, obtengo, ¿sí?, el normal al plano. Y si yo defino este otro vector de P sub 1 a P, ¿qué condición se tiene que cumplir con este vector y este normal que obtuve como resultado? La condición de perpendicularidad. Uy, borré todo. ¿Me siguen, chicos, o...? No hay problema, si no están entendiendo, me dicen. Este es P sub 1, P. ¿Sí? Si multiplico este con el normal, se tiene que cumplir la condición de perpendicularidad, que este producto escalar por este me tiene que dar igual a 0. ¿Y qué termino haciendo con todos estos vectores? Un triple producto mixto, porque fíjense, digo, multiplico primero estos dos. Digo estos dos porque los grafiqué así, ¿sí? Digo, P sub 1 a P sub 2 lo voy a llamar B, es este. A este vector lo llamo B. P sub 1, P sub 3 lo llamo U, ¿sí? Si estos dos vectores los multiplico vectorialmente, obtengo el normal, perpendicular al plano, perpendicular a estos dos. Y dije, vuelvo a la situación que estaba en el primer momento que armábamos la ecuación general del plano. La condición de perpendicularidad de este normal con este vector que pertenece al plano, que lo formo con P sub 1, P, cualquier punto. Digo P sub 1 porque tomo este, pero podría tomar este o este. Cumple la misma condición de perpendicularidad. Entonces, ahora multiplico este que me dio como resultado el vector normal, ahora lo multiplico por este nuevo vector P sub 1P. Y todo esto me tiene que dar 0 para que se cumpla, para poder definir el plano. Pero fíjense en que estoy haciendo lo mismo que hice en el primer caso. ¿Me siguieron, chicos? ¿Sí, no? Sí, profe, se entendió. Por lo menos ¿Sí? mi parte. Bueno, entonces, volviendo a las operaciones que veíamos cuando vimos vectores en R3, el producto mixto, triple producto, ¿de qué forma lo podía resolver también? Determinante. Bien, a partir de un determinante, yo metía los tres vectores en este orden, en el determinante, y calculaba este producto mixto, porque hacía referencia a que los tres vectores, cuando me daba 0, ese producto, acá tengo el producto, el determinante del producto mixto, cuando me daba 0, hacía referencia a que esos tres vectores eran coplanares, que no formaban volumen. Si era distinto de 0, me formaba un volumen, ¿sí? Entonces, no me estarían definiendo un plano, sino estoy en presencia de un volumen. Entonces, este producto mixto, por eso tiene que ser igual a 0, también tiene relación por ese lado. De que si yo aparto de la teoría de que tienen que ser coplanares, entonces yo sé que el producto mixto me tiene que dar igual a 0. ¿Sí? Lo puedo interpretar de esa forma también. Y ahora bien, directamente
yo para un cálculo rápido, o sea, tengo que saber por qué se hace todo esto, ¿no? Lo que yo les decía recién. Tengo dos vectores, y los multiplico vectorialmente, obtengo el normal, y después tengo que multiplicarlos escalarmente para la condición de perpendicularidad. Si no, tomo estos dos como vectores generadores del plano, vectores directores, y un punto, y armo la vectorial. Pero acá, directamente, como estoy trabajando con los puntos, ¿sí? ¿Cómo calculo este vector U? Que va del punto 1 al punto 3. Era extremo menos origen. Entonces, P sub 3 menos P sub 1. ¿Sí? Entonces, si tiro directamente, acá están las componentes del punto, x sub 1, y sub 1, z sub 1, x sub 2, bueno, las componentes de los tres puntos. Tomo uno como referencia, el punto 1, y me queda, para definir el vector B, me queda x sub 2, del punto 2, menos x sub 1. ¿Sí? La primer componente del vector. Si no, los calculan aparte y después los tiran las componentes al determinante. Me quedaría y sub 2 menos y sub 1, y z sub 2 menos z sub 1. Esto hace referencia al vector B, que acá les dice el vector P sub 1, que va de P sub 1 a P sub 2, que nosotros le dijimos, bueno, se llama B. Después, el vector de P sub 1 a P sub 3, restamos el punto 3 menos el punto 1, entonces tenemos x, las componentes del punto son estas, x3 menos x1, y3 menos y1, z3 menos y1. Entonces estas son las componentes ahora del vector U. Y acá tenemos las componentes, este otro vector, el primero, que P es x y z. Entonces tenemos x menos x sub 1, y menos y sub 1, y z menos z sub 1, porque P es x y z, ¿sí? Entonces esta es una forma rápida, el determinante de definir la ecuación del plano, ¿sí? Cuando tengo tres puntos no alineados, pero fíjense en que siempre tengo que tomar uno como referencia para definir los vectores. Y si no, lo analizo como lo analizábamos recién, del producto vectorial y después la condición de perpendicularidad. Estoy haciendo siempre lo mismo, con distintas herramientas. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a esto? Si no, avanzo. ¿Ninguna? Bueno. Vamos a ver, esas son, bueno, hasta lo que vimos recién, son todas las formas por ahí de encontrar la ecuación de un plano y las distintas ecuaciones que tenemos. Fundamental, la vectorial, la paramétrica, y la general o implícita, y la segmentaria, que me va a servir para graficar. Ahora vamos a ver un poco cómo se pueden encontrar los planos en el espacio y cómo evalúo esas condiciones, que vendría a ser la posición relativa de los planos, de dos planos. ¿Cómo está un plano con respecto a otro? Puede ser mínimo dos, pero pueden ser tres también. Bien, si nosotros partimos de la ecuación general, decimos siempre que de la ecuación general leemos los vectores normales de los planos, ¿sí? Tenemos el plano 1 con su vector normal, plano 2 con su vector normal. Ahora, estos planos, ¿cómo pueden estar en el espacio? Pueden estar paralelos, ¿sí? No se cortan, no me define una recta, nunca se van a cruzar. Entonces pueden ser que están paralelos entre sí. Si no se cortan, van a estar paralelos. Miremos y observemos en esta gráfica la información que tenemos, dijimos el vector normal, cómo se encuentran los vectores normales entre sí cuando los planos son paralelos.
¿Cómo están los vectores normales? También son paralelos. Perfecto, ¿sí? Fíjense en que los vectores normales también son paralelos. Fíjense en este gráfico verde. Acá tenemos 3 planos paralelos, todos con sus vectores normales. Los vectores normales son paralelos entre sí. Entonces, si verificamos que los vectores normales cumplen la condición de vectores paralelos, decimos que los planos son paralelos. ¿Sí? El vector normal paralelo, los planos son paralelos. ¿Cuál es la condición de paralelismo? Que las componentes del vector normal, ¿sí? Del plano 1 y del plano 2, sean proporcionales. ¿Se acuerdan de esto? Esto ya lo vimos muchas veces. El mismo concepto de condición de paralelismo entre dos vectores, ¿sí? Si las componentes de los vectores son proporcionales, se cumple esta igualdad, los planos, por ende, van a ser paralelos. ¿Qué pasa cuando los planos son paralelos y además son coincidentes? Quiere decir que además de que los vectores normales son paralelos entre sí, tienen bueno, todos los puntos en común, pero al menos tienen un punto en común, ¿sí? Todos los puntos en común tienen. Lo mismo pasa con las rectas cuando coinciden. Entonces, ¿cómo podemos verificar si nosotros vemos que los planos comparten un punto y son paralelos? Decimos, bueno, entonces son coincidentes. Una forma rápida de verificarlo es decir, bueno, si las componentes del vector normal de los dos planos, las componentes son proporcionales, dijimos recién que validábamos que eran paralelos. Pero si además se cumple la proporcionalidad con el término independiente de los dos planos, hacemos referencia a que esos planos son coincidentes. Entonces, para saber si son coincidentes o no, le sumamos a la igualdad de condición de paralelismo entre los vectores la igualdad del término independiente. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá, chicos? De esta forma podemos verificar si son coincidentes o no. Bien. Me van parando, ¿no? Porque si no yo avanzo. Vimos que los planos podían estar paralelos. Si eran paralelos podrían o no ser coincidentes. Se pueden cruzar los planos, ¿sí? Fíjense en el gráfico verde. Tenemos 3 planos que se cruzan, ¿sí? Cuando se cruzan 2 planos, me definen una recta, ¿sí? Por ejemplo, se cruza el rojo con el naranja, acá me está definiendo una recta. Se cruza el naranja con el azul, acá me define una recta, ¿sí? ¿Qué pasa? Para definir esta recta necesito un sistema de ecuaciones de 2 planos, el azul y el naranja. O si defino esta, el naranja y el rojo. ¿Qué pasa cuando se intersectan los 3? Si yo trabajo con los 3 planos en simultáneo, tengo un sistema de ecuación de 3 ecuaciones, ¿sí? Que si lo trabajo en conjunto, esos 3 planos, al cortarse los 3, tienen algo en común. ¿Y qué tienen en común? Un punto. Fíjense. Los 3 comparten o se cortan en un punto. Entonces, si ustedes resolverían un sistema de ecuaciones con 3 planos, y la solución de ese sistema de ecuaciones me da compatible determinado, que hay una sola solución, hace referencia a que tienen en común un solo punto. ¿Sí? Bueno, eso me fui, pero para hacer la relación de los planos a lo que era sistema de ecuaciones. Cuando se cruzan los planos, de nuevo, nosotros tenemos como información el vector normal. Podemos saber, a través de los vectores normales,
cuando esos planos que se cruzan son perpendiculares. ¿Y de qué forma? Fíjense en cómo son los vectores normales de los planos cuando estos planos son perpendiculares. ¿Cómo son entre ellos? Perpendicular. Bien, también son perpendiculares. Entonces, si yo verifico la condición de perpendicularidad entre estos dos vectores, voy a decir que los planos también son perpendiculares. ¿Cómo es la condición de perpendicularidad de dos vectores? El producto punto de cero. Perfecto, ¿sí? Esto que estoy preguntando 1.000.000 de veces, pero siempre se los pregunto, condición de perpendicularidad, condición de paralelismo, anótenlo porque en el coloquio final lo vamos a preguntar, más que obvio. Y también en el teórico con las preguntas. Porque es fundamental, ¿sí? Porque ustedes se fijan, están en todos los conceptos de estos términos. Como me dijeron recién, el producto escalar, el producto de los dos vectores normales me tiene que dar 0. Entonces verificamos que los planos son perpendiculares. Cuando se cruzan, cuando son perpendiculares, ¿de qué otra forma yo puedo verificar que dos planos son perpendiculares? ¿Cómo es el ángulo entre los dos planos? 90. 90 grados, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo calculo el ángulo entre los dos planos? ¿Sí? Miramos el caso más fácil. Acá dijimos que me da 90 grados. Si calculo el ángulo entre los dos vectores normales, me da también 90 grados. ¿Sí? Fíjense en esta imagen que rota. El mismo concepto de recta. Cuando yo quiero calcular un ángulo entre dos planos, el ángulo que hago referencia es el ángulo agudo, el más chico, el que está comprendido entre 0 y 90. Es el rojo que está pintado acá. Fíjense en que si tomamos los vectores normales de cada plano, le calculamos el ángulo, va a ser igual al ángulo más chico que forman esos dos vectores. Esos dos planos. Entonces, de nuevo, tomando los vectores normales, puedo calcular el ángulo que forman los planos. Eso sí, como mantenemos el concepto de ángulo entre rectas, que nos quedamos con el ángulo más chico que forman, tomamos el valor absoluto del numerador para que nos aseguremos que nos dé ese ángulo más chico. Esto es por la dirección de los vectores, porque puede ser normal, pero por el sentido. Puede tener sentido hacia abajo y nos da el ángulo más grande. Entonces, para evitar mirar el sentido, tomamos directamente el valor absoluto y nos va a dar el ángulo que nosotros estamos buscando. Bien. ¿Qué pasa? Hasta acá vimos qué pasaba cuando dos planos se encontraban en el espacio, que podían ser paralelos, coincidentes o cortarse. Si se cortan, podemos calcular el ángulo. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora cuando se encuentra en el espacio una recta y un plano? ¿Qué pasa cuando una recta se cruza con un plano en el espacio? ¿Qué forman? Un punto. Un punto, perfecto. ¿Sí? Cuando dos rectas se cruzan en el espacio, obtenemos un punto. Cuando dos planos se cruzan en el espacio, ¿qué obtenemos? Una recta. Una recta. Cuando tres planos se cruzan en el espacio, ¿qué obtenemos?
un punto. Depende, ¿sí? Acá viene la pregunta tramposa. Puede, si los tres coinciden, pueden que se corten en un punto, puede que no. Ya vamos a ver, ya les voy a mostrar distintos casos en que se pueden cruzar los planos en el espacio. Era solamente para decirle que no siempre tres planos se cortan en un punto. Bueno, entonces una recta, cuando cruza un plano, lo corta en un punto, y cuando esa recta corta el plano, puede estar en forma perpendicular al plano, como en este caso, ¿sí? Y ahora bien, nosotros del plano decimos siempre que tenemos como información el vector normal, información útil, ¿sí? Que nos determina bien la dirección. Y de la recta, ¿sí? Tenemos el vector director, en R3. ¿Cómo son estos dos vectores? El vector director de la recta con el vector normal del plano, ¿cómo son? Paralelo. Bien, son paralelos, ¿sí? Entonces, si yo verifico la condición de paralelismo entre el vector normal y el vector director de la recta, quiere decir que el plano es perpendicular a la recta, o la recta es perpendicular al plano, ¿sí? Entonces, voy a decir, condición de perpendicularidad entre recta y plano se da cuando el vector normal es paralelo al vector director de la recta, ¿sí? Es decir, verifico la condición de paralelismo entre el vector normal y el vector director, U. Ojo con este trabalengua, porque cuando trabajamos con recta y plano, estamos verificando la condición de perpendicularidad del plano con la recta a través de la condición de paralelismo entre vectores. Y acá es donde, no se pueden aprender esto de memoria porque se van a confundir, acá es donde ustedes tienen que, en estas situaciones, hacer un bosquejo de cómo el plano se cruza con la recta para visualizar los vectores, ¿sí? Y dicen, ah, listo, el vector normal acá era paralelo al vector director, ¿sí? Porque si no se van a confundir. Acá estamos trabajando con recta y plano. Antes estábamos trabajando con dos planos. ¿Qué pasa cuando la recta se encuentra en el espacio con el plano, pero ahora son paralelas, ¿sí? Vamos al primer caso. Esta recta en rojo, tenemos el vector director U, que está en azul, y el plano amarillo tiene el vector normal N, que está en verde. ¿Cómo es? Siempre trabajamos con los vectores para evaluar la condición de paralelismo o perpendicularidad. Miremos ahora, ¿cómo es el vector normal del plano con respecto al vector director de la recta? Perpendicular. Bien, ahora es perpendicular. Entonces, ¿cómo es la condición de perpendicularidad entre dos vectores? ¿El producto punto es igual a 0? Perfecto, ¿sí? Entonces, como la condición de paralelismo entre el plano, acá voy a cambiar porque nos vamos a confundir. Esperen que ya que estoy lo cambio enseguida. La condición de paralelismo, y le voy a poner entre la recta y el plano,
y como pusimos antes, es la condición de perpendicularidad entre el vector. El vector normal, n, y el vector director, u. ¿Ven cómo cambian las condiciones? O sea, si no lo analizamos con atención, se nos va a armar un trabalengua, condición entre el vector normal y el vector u. Director. Esto se los dejo acá para aclarar, para no confundir, porque estamos diciendo acá, si no, condición de paralelismo, y acá estamos diciendo que es perpendicularidad, y bueno, el que lo lea se va a confundir. Lo vamos a guardar enseguida, así yo les subo el PDF después con todas las condiciones. Entonces, ¿se entiende cómo estamos evaluando las condiciones o las posiciones relativas ahora entre una recta y un plano? ¿Sí? Cambian las reglas del juego. Y cuando la recta es paralela, puede que esté contenida en el plano, ¿sí? Que esté incluida, como el caso de la recta, esta otra que pasa acá sobre lo amarillo, está contenida, quiere decir que pertenece al plano esta recta, ¿sí? Si un punto de la recta coincide con un punto del plano y cumple la condición de paralelismo, quiere decir que la recta está contenida en el plano. Todos sus puntos pertenecen al plano. Bien, vamos a seguir. Cuando vimos recién que la recta se cruzaba con el plano, forma un ángulo. ¿Sí? La recta con el plano forma un ángulo. Si nosotros analizamos, de nuevo, del plano tenemos el vector normal, de la recta tenemos el vector director. Si nosotros sabemos calcular el ángulo entre dos vectores, ¿sí? Ya lo vimos un montón de veces. Este ángulo entre estos dos vectores, para asegurarnos de nuevo que el sentido que nos dé el ángulo más chico, trabajamos con el valor absoluto. El ángulo entre estos dos vectores a partir del coseno nos da este. Pero nosotros tenemos que encontrar este. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Si obtenemos este, yo sé que el normal con el plano forma 90 grados, entonces hago 90 menos este, me va a dar este, ¿sí? Este ángulo es complementario a este, por eso digo 90 menos el ángulo que encuentro. Al ser complementario, yo puedo decir, bueno, si saco el seno, hago el mismo cálculo pero con el seno, voy a obtener el complementario de este, voy a obtener este. Entonces, directamente, para no estar y no olvidarse de restar los 90 grados, directamente yo digo, bueno, hago el seno, trabajo esa fórmula con el seno, hago el seno de estos dos vectores, me va a dar el otro ángulo complementario. ¿Sí? Esto cuando trabajo con recta y plano. ¿Sí? Ojo, no me usen seno cuando trabajan entre dos planos o entre dos rectas, porque ahí sí estamos trabajando bien con los vectores. En este caso, porque necesitamos encontrar el complementario. Bien. Bueno, con el tema que veíamos recién de la condición de paralelismo, perpendicularidad, lo mismo lo podemos encontrar, validar conociendo el ángulo que forma la recta con el plano.
Si el ángulo que forman es 0 grados, sabemos que la recta es paralela al plano. Y si el ángulo que forma es 90 grados, sabemos que la recta es perpendicular al plano. ¿Sí? Es otra forma de validar las posiciones. Ahora bien, nosotros también podemos analizar la distancia que hay del plano a un punto cualquiera en el espacio. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando analizábamos en rectas definidas en R2 la distancia de la recta a un punto cualquiera en el plano? ¿Cómo la calculábamos? ¿A qué conclusión habíamos llegado? ¿Usábamos una ecuación? ¿Qué ecuación usábamos? Ecuación normalizada. Bien, habíamos demostrado que la ecuación normalizada nos permitía encontrar la distancia de un punto cualquiera en el plano a la recta, la menor distancia. ¿Sí? Y en R3, ¿cómo calculábamos la distancia de una recta a un punto cualquiera? ¿A través de qué? Si no teníamos, en R3 la recta no tiene ecuación general, por lo tanto no había ecuación normalizada. Entonces, ¿qué usábamos? Proyecciones. Bien, a través de la proyección, nosotros podíamos calcular esa distancia. ¿Sí? Fíjense en acá. Acá nosotros tenemos la ecuación normalizada. Perdón, la ecuación general del plano. Por lo tanto, la ecuación general está dada en función al vector normal. Por lo tanto, también la podemos llevar a su ecuación normalizada, que está dada en función al vector normal unitario. ¿Sí? Eso también es importante tenerlo en claro. La ecuación normalizada está dada en función al vector normal unitario. ¿Sí? Ahora bien, vamos a decir, yo quiero encontrar la distancia del plano, la menor distancia siempre, del plano al punto Q. ¿Sí? Acá, al punto Q. Si yo conozco un punto cualquiera del plano, que es P, yo digo, bueno, de este punto al punto P, trazo un vector y obtengo la distancia. Sí, obtengo una distancia, pero no es la menor. La menor distancia es la que va de Q, derechito, que forma 90 grados al plano. ¿Sí? Entonces, fíjense en que quien me marca la menor distancia es la dirección del vector normal. ¿Sí? Entonces, si yo digo, bueno, este n es mi vector normal, que lo tengo de este lado, lo puedo ubicar en cualquier lugar, pero lo tengo acá. Este n es mi vector normal. ¿Sí? Entonces digo, bueno, yo proyecto mi vector PQ a la dirección del vector normal y obtengo este nuevo vector, este que tiene flechita acá. Este es mi vector proyectado, que este vector marca la misma distancia que hay de R a Q. Entonces, de esta forma, también con una proyección del vector PQ sobre la dirección del normal, obtengo como resultado esa distancia. ¿Sí? Si yo trabajo esta proyección, van a ver que es lo mismo, van a llegar a la misma ecuación normalizada que la trabajamos con el factor normalizador, para hacerla de una forma más rápida. ¿Sí? El factor normalizador lo sacamos como factor común de esta ecuación normalizada, donde este factor normalizador
podía tomar signo positivo o negativo. ¿Por qué? Porque la ecuación normalizada siempre tenía el término independiente negativo. Entonces, si miramos el término independiente D, si es positivo, el factor normalizador tiene que ser negativo, y si D es negativo o igual a 0, tiene que, el factor normalizador tiene que ser positivo, ¿sí? Para aplicarlo a la ecuación general del plano y encontrar nuestra normalizada. Cuando tenemos nuestra ecuación normalizada, aplicamos valor absoluto, ¿sí? Reemplazamos las componentes del punto del punto Q. Q vendría a ser X y Z, ¿sí? Y entonces de esa forma también obtenemos la mínima distancia del plano a ese punto Q, ¿sí? Si lo hacen con proyección les va a dar lo mismo. Van a llegar a lo mismo acá, a la misma ecuación llegan, ¿sí? Entonces, este concepto que lo aplicábamos en rectas definidas en R2, se aplica también a lo que es distancia de un punto al plano. Ahora bien, bueno, antes de repasar esto, ¿alguna duda con respecto a esto, chicos, a las posiciones que encuentro a los planos en el espacio, a las posiciones que encuentro a una recta y a un plano? Las formas de armar las ecuaciones. ¿Quedó alguna duda con respecto a eso? De mi parte no, profe. ¿No? ¿Todo claro? Bueno, todo claro hasta que agarran el cuadernillo de la práctica. Después, chau. Nos olvidamos. Bien. Esto que les agrego acá al final es para analizar un poco los que les comentaba antes. Cuando tengo tres planos que están trabajando en conjunto, los puedo representar como un sistema de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas, y cuando estos planos se cortan, ¿sí? Los tres, entre los tres comparten un punto, ¿sí? Que es el punto de intersección, este sistema tiene una única solución, es compatible determinado, ¿sí? Este es el caso que decíamos antes, tres planos se cortan en un punto. Ahora bien, tres planos, ¿viste? Yo les dije, bueno, depende, puede que no. Estos tres planos se están cortando, fíjense, no se cortan en un punto, se están cortando en una recta. Entonces son tres ecuaciones lineales con tres incógnitas, y el resultado de este sistema es infinitas soluciones, porque me están definiendo una recta. Estoy en la misma situación de que si tuviera dos planos. Tengo tres, puedo formar como un haz de planos, se cortan todos en la misma recta. De este lado se ve un poquito mejor, ¿sí? Otra situación es que los tres planos estén paralelos. En este caso tengo tres ecuaciones lineales con tres incógnitas, y el sistema no me va a dar solución, va a ser incompatible. Si yo resuelvo este sistema, voy a llegar a que la solución incompatible. No tiene solución, no tienen nada en común. No comparten nada en común. Otra situación que se puede dar con tres planos es que uno corte a otros dos, ¿sí? Esta situación, ¿por qué el sistema cuando lo resuelvo me va a dar incompatible? Porque entre los tres no tienen nada en común, ¿sí? Cuando yo trabajo como sistemas, estoy trabajando los tres en simultáneo y estoy buscando qué tienen en común los tres. Estoy buscando X y Z para los tres, y no me va a dar una solución porque fíjense en que se cortan en distintas rectas. Si trabajo dos por separados, ahí puedo encontrar una solución, pero los tres juntos no me dan una solución. Pasa lo mismo acá,
¿sí? Que se cortan entre ellos, pero los tres no tienen nada en común. Y no hay más situaciones. Bueno, esas les traje algunas ahí para que puedan visualizar un poco y relacionarlo con los sistemas de ecuaciones. ¿Cómo estuvieron? Ahí estoy viendo el chat. Bien, quedó claro. Ninguna duda. Bueno. La idea ahora, con todos estos conceptos nuevos que vimos, es que del último ejercicio que ya terminaron de resolver, sigan haciendo todos los que respectan a plano. Prueben, intenten hacer con esto, yo ahora les subo ya el material, el PDF, así lo tienen como referencia, para hacer los ejercicios. Así el miércoles que viene lo pueden ver con Nahuel. Julián, ¿qué me decís? En el caso que hay dos superpuestos, o sea, hay dos planos que coinciden, son coincidentes, y uno los corta, claro, porque vas a ver, cuando hay dos planos que son coincidentes, una fila de la matriz se te va a hacer toda nula, porque son equivalentes, son iguales. Entonces, una fila se te va a anular, te van a quedar solamente dos filas y te va a dar un resultado de compatible indeterminado, que te define una recta. Creo que a eso hace referencia. Claro, sí, sí, se entiende, profe, gracias. Bien, perfecto. Cuando lo mismo pasa con las rectas, cuando vos en un sistema trabajás dos rectas que son coincidentes y una que las corta, te va a dar un punto. Claro, Pero una se te porque va. Sí, las coincidencias se anulan. exactamente. Se te van a anular. Perfecto, la observación está bueno analizarlo también. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Algo que haya quedado? No les muestro. Mientras busco el ejercicio 22, me habías dicho, Guada, ¿no? A ver que lo Claro, yo busco. tengo una consulta. Sí, profe, no lo supe seguir, lo empecé y me trabé. Bueno, ahí lo vemos. Agustín, ¿me querías consultar algo? Sí, donde dice la ecuación del plano que pasa por tres puntos no alineados, Sí. que tenés que plantear el determinante. ¿El determinante tiene que ser igual a 0? ¿O qué resultado tendría que dar? Claro, ese determinante, ¿por qué tiene que ser igual a 0? Porque los tres vectores que se definen, o los puntos, son coplanares. Si vos repasás cuando vimos vectores en R3, tenés, para que vuelva a la diapositiva si te muestro el gráfico, cuando los vectores eran coplanares, no generaban volumen. Por lo tanto, el triple producto mixto, o el determinante de los tres vectores, te daba 0. ¿Sí? En un plano, los vectores que forman un plano, la condición es que sean coplanares. Acá estamos. Estos tres vectores sí o sí tienen que estar en un plano, no me tienen que generar un volumen. Entonces sí o sí tienen que ser 0. Por lo tanto, este determinante tiene que ser igual a 0. Y cuando vos resolvés este determinante, bueno, te va a quedar una ecuación igualada a 0. ¿Sí? Claro, sí. Quedó claro Sí, sí. eso, ¿no? Bien. Sí, gracias, Mica. Bueno. ¿Alguna otra duda, chicos, que haya quedado? Estoy buscando, ahí ya estoy abriendo, ¿no?, el ejercicio. Es uno de intersección, ¿no? Qué larga que- Mica, son 4 rectas. Se pide con las dos primeras la intersección y con las otras dos la perpendicularidad. Bien, vamos a analizar.
Tengan paciencia un ratito a mi compu, que ya lo está abriendo. Este PDF con los ejercicios se lo subió Nahuel. Lo están viendo, ¿no? Ahí estoy. No sé si alguien me está hablando por el chat. Lo veo. Bueno, acá estoy. El ejercicio 22. Bien, nos dice, hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto de intersección de la recta 1 y la recta 2. Bueno, hasta acá, esto sabemos, o sea, tenemos que encontrar, primero, estamos trabajando con rectas en R3, ¿sí? Primero siempre ubicarnos dónde estamos trabajando. Tenemos que definir una recta. Nosotros en R3, siempre para definir una recta necesitábamos un punto, el vector director, o dos planos que se intersectan. ¿Sí? Hasta ahí, eso lo tenemos en claro. Bueno, entonces me dice que encuentre la ecuación de la recta que pasa por el punto intersección. Entonces, yo ya conozco el punto por el que va a pasar esa recta. Es la intersección de R1 con R2. Es este punto que necesito y la dirección que ya vamos a ver. El punto de intersección, acá hago una pregunta. ¿Esto sabemos cómo calcular el punto de intersección? Puedo llevar a esta recta en su forma paramétrica y a esta también y encontrar los valores de t y t' para cada una, o bien llevar esta recta y buscar dos ecuaciones de plano y dos ecuaciones de plano acá también para llevarlos a un sistema, o sea, voy a tener un sistema de 4 planos que se intersectan en un punto, esos 4 planos. Y me va a dar el punto directamente. ¿Sí? Hasta esta parte, Guada, ¿esto queda claro? Sí, profe, sí, Bien. sí, hasta ahí sí. Bárbaro. Entonces acá yo ya tengo el punto de intersección. Me faltaría la dirección, que ahora ¿dónde viene? Me dice que sea perpendicular a la recta 3 y a la recta 4. ¿Sí? Yo tengo, a ver, voy a ver, el punto, sabemos que la intersección, ¿sí? Y me va a dar un punto ahí. Y la dirección me dice que sea perpendicular a estas dos rectas. Yo sé que el vector director U5, que lo llama acá, tiene que ser perpendicular al vector director de la recta 3, ¿sí? Este tiene que ser perpendicular, este es U5, es el que yo busco, y este es el de la recta 3, es U3, ¿sí? Este tiene que ser perpendicular a este, perpendicular a la recta, ¿sí? Y después tengo otro, que es otra recta,
que también tiene que ser perpendicular a esta recta. Supongamos que esta otra recta va así. Las pueden graficar en el GeoGebra para ver cómo van. Pero entonces digo, bueno, esta recta que tiene el vector director U3 y esta otra tiene el vector director U4. Entonces digo, la dirección de mi recta, yo voy a dejar de renegar con este lápiz y te lo voy a graficar bien acá, para que quede claro, porque si no, no vas a entender nada. Yo digo, bueno, tengo la recta 3, que es la naranja. Y ahora supongamos que, bueno, está más o menos así. Puede que se crucen o no, pero supongamos que se cruzan para entenderlo un poquito mejor. Esta negra es la recta 4, ¿sí? Estas dos rectas. Me dice que la que yo tengo que encontrar, la recta 5 que yo tengo que encontrar, sea perpendicular a esas dos rectas. O sea, forme 90 grados con esas dos rectas. Puede ser esta situación. ¿Sí? Esta es la que yo busco. ¿Sí? Entonces, el vector director que yo necesito para definir la recta, acá venimos. Yo estoy acá haciendo un bosquejo, no necesariamente pueden estar dispuestas de otra forma las rectas, después si las ponen en el GeoGebra les va a parecer bien. Pero este naranja es el vector director de la recta 3, que yo lo conozco, ¿sí? Lo tengo acá. Este otro es el vector director de la recta en negro que tengo, que es la recta 4, ¿sí? Y yo necesito para definir mi recta un vector director, que es para la recta verde que tengo yo. Esta, ¿sí? Entonces, yo tengo los dos directores de las rectas perpendiculares a la que yo quiero encontrar. Al tener dos vectores perpendiculares al que yo quiero encontrar, ¿cómo puedo encontrar este? Teniendo estos dos que son perpendiculares. A través del producto vectorial, ¿sí? Entonces, yo conozco el director de una recta, el director de la otra, y me dice que quiero que la nueva recta sea perpendicular a esos dos. Entonces, al conocer estos dos vectores directores, yo multiplico vectorialmente y obtengo el que es normal, es perpendicular a los dos. ¿Sí? De esta forma, puedo encontrar el vector director que necesito para definir la recta. ¿Se entiende? Sí, profe, sí, sí. Un ratito ahí vengo que me golpean la puerta y ahí vuelvo.
Bien, acá volví. ¿Se entendió entonces cómo es el planteo del ejercicio? Bueno, Sí, profe. Sí, ahora sí. bien, después acá, bueno, acá tienen la resolución yo esto se los dejo para que después lo controlen, pero traten de hacerlo si no lo hicieron, de buscar el punto de intersección, y bueno, a través de esos dos vectores directores, encontrar el director de la nueva recta que es perpendicular. ¿Sí? Por eso, estos tipos de problemas siempre hagan un bosquejo de lo que me están diciendo, ¿sí? Para saber qué tengo que encontrar. ¿Sí? Si yo tiro ahí, digo, bueno, tengo dos rectas, tiene que ser perpendicular, tengo la información de los vectores directores, bueno, para sacar el director de la otra los multiplico vectorialmente. Para poder llegar a esa conclusión siempre tiren un bosquejo, o los pueden poner las rectas directamente en el GeoGebra y listo. Y ahí se van a dar cuenta. Bueno, chicos, hasta acá es todo lo que es plano. Bueno, la clase que viene van a hacer todo práctica de plano con Nahuel. Y ya la otra clase vamos a ver las cónicas, ¿sí? Las cónicas se definen a través de que un plano corta una superficie cónica, por eso se llaman cónicas, y vamos a ver que se forman 4 que vamos a estudiar, que son circunferencia, elipse, parábola, hipérbola. Esas 4 vamos a estar analizando para que ustedes después también trabajen algunos ejercicios de lo que es cónica. Hasta ese tema va a entrar en el siguiente parcial, entonces vayan viendo, sacándose duda de todo lo que es rectas, planos, y después seguimos con cónicas para ya ir encarando el segundo parcial.